Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro les fascinará. Los 72 demonios del rey Salomón. Tal y como se detallan en el Grimorio, la llave menor de Salomón. Ah, sí, la llave menor de Salomón. Para que lo entiendas, un grimorio es como un antiguo manual de magia, una enciclopedia de lo sobrenatural. Nuestra fuente en este caso es un sitio web dedicado a la simbología. No solo describe a estos 72 demonios, sino que también tiene increíbles ilustraciones de cada uno, incluyendo sus poderes, sellos e invocaciones. Increíble. Suena un poco a película de terror, pero entiendo que este sitio web lo aborda desde una perspectiva más académica, ¿no? Exacto. El sitio web enfatiza que estos demonios son parte de un complejo sistema de creencias y no deben tomarse a la ligera. No es un manual para invocar entidades oscuras, sino más bien, una exploración de un sistema simbólico fascinante. Ya, me encanta su perspectiva. Entonces, ¿listos para descubrir quiénes son estos demonios? ¿Qué representan? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Por supuesto. Comencemos por el principio. Hablemos del legendario rey Salomón, conocido por su sabiduría y, según la leyenda, por su dominio sobre los espíritus. Aunque la figura histórica de Salomón se remonta al siglo X AC. El grimorio que describe a los 72 demonios aparece mucho después, en el siglo XVII. Es importante tener en cuenta este contexto histórico. Quizás te preguntes, ¿por qué alguien en el siglo XVII se preocuparía por catalogar demonios? Me estaba preguntando. ¿Tenían miedo de ellos? ¿O creían que podían controlarlos? Bueno, los grimorios eran como intentos de poner orden en el caos, incluso en el caos sobrenatural. Imagínate que vives en un mundo donde realmente crees que estas entidades existen. Querías saber quién es quién, ¿verdad? Claro. Es como tener un directorio telefónico del infierno. Ya. Pero, ¿por qué 72 demonios? ¿Tiene algún significado especial este número? Es excelente pregunta. El número 72 aparece en diversas tradiciones esotéricas. Por ejemplo, en la Cábala se dice que hay 72 nombres de Dios. También se asocia con los 72 ángeles del Hashem HaMeforash, un texto místico judío. Algunos estudiosos incluso creen que se relaciona con la astronomía babilónica, donde se reconocían 72 constelaciones. ¿Te das cuenta? Es como si intentaran crear un sistema que reflejara el orden del universo, incluso en sus aspectos más oscuros. ¡Wow! Eso sí que es fascinante. Es como si el número 72 tuviera un significado casi mágico en sí mismo. ¿Y cómo se organiza este ejército demoníaco? ¿Hay algún tipo de jerarquía? Sí, la hay. Los 72 demonios se dividen en diferentes rangos: reyes, duques, príncipes, marqueses, presidentes y condes. Cada uno comanda un número variable de legiones, que pueden ser desde unas pocas hasta decenas de miles. Ahora, cuando hablamos de legiones, no estamos hablando de soldados romanos. Imagina estas legiones como energías o espíritus que estos demonios comandan. Entiendo. Es como si cada demonio tuviera su propio equipo de especialistas. Y esta idea de rangos, ¿de dónde viene? Probablemente de la obsesión medieval por clasificar todo, incluso lo sobrenatural. Tenían que poner orden en todo, ¿no? Claro. Si vas a tener un directorio telefónico, a menos que esté bien organizado. Y ya que hablamos de organización, ¿cómo se supone que la gente usaba este grimorio? Simplemente leían sobre los demonios por curiosidad. Esa es la parte realmente interesante. Y es donde empezamos a adentrarnos en el misterio de la llave menor de Salomón, retomando lo que mencionábamos al final de la primera parte. El grimorio no era solo un catálogo de demonios, se creía que contenía instrucciones para invocarlos. Y bueno, en teoría obtener sus favores. Pero, ¿de verdad creían que podían controlar estas entidades? Suena bastante arriesgado. Bueno, imagínate que vives en un mundo donde la magia es una posibilidad real. Para la gente de aquella época, estos demonios eran tan reales como lo son para nosotros los virus o las bacterias. Y si podías entenderlos, tal vez también podías controlarlos. Entiendo, pero ¿qué tipo de favores se supone que podían conceder estos demonios? ¿Hablamos de deseos mundanos o de algo más poderoso? Depende del demonio, claro. Algunos, como Baal, el primer rey que mencionamos antes, se decía que podía otorgar la invisibilidad. Otros, como Agares, un duje, podían ayudarte a escapar de la justicia e incluso enseñarte idiomas. Escapatorias. Sí. Al idiomas. Parece que Agares era el demonio ideal para los viajeros aventureros. Pero si buscabas algo más académico, ¿a quién recurrías? Ahí entra Vasago, un príncipe que puede localizar objetos ocultos y que además conoce el pasado y el futuro. ¡Wow! Eso sí que es poder. Imagínate poder encontrar tus llaves perdidas o saber qué te depara el destino. ¿Crees que realmente creía que un demonio podía hacer eso? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que la gente de aquella época veía el mundo de una manera muy diferente a la nuestra. Para ellos, lo sobrenatural era una parte integral de la realidad. Es fascinante pensar en cómo ha evolucionado nuestra percepción de lo desconocido. Y hablando de Vasago y su conocimiento del pasado y el futuro, ¿crees que eso refleja una necesidad humana universal?
Me refiero a ese deseo de desentrañar los misterios del tiempo. Absolutamente. El control del tiempo es un anhelo tan antiguo como la humanidad misma. Y Basago, a su manera, representa ese anhelo, o esa búsqueda de respuestas en lo desconocido. Me parece una interpretación muy interesante. Y ahora, cambiando un poco de tema, todos los demonios eran masculinos en este sistema. ¿Había alguna figura femenina? Claro que sí. De hecho, una de las figuras más interesantes es Samijina. Un marqués con un poder bastante peculiar puede comunicarse con las almas de los muertos. Oh, eso sí que es espeluznante. ¿Crees que la gente de aquella época veía la comunicación con los muertos como algo positivo o negativo? Bueno, la necromancia, arte de comunicarse con los muertos, siempre ha sido un tema controvertido. Por un lado, se le temía por su conexión con lo oscuro y lo prohibido. Por otro lado, también se la buscaba. Por su potencial para obtener conocimiento y sabiduría de aquellos que ya no estaban entre nosotros. Es como una moneda de dos caras, ¿no? El miedo y la fascinación por lo desconocido siempre han ido de la mano. Y en el caso de Samijina, ¿qué crees que representaba? ¿El miedo a la muerte o el deseo de trascenderla? Quizás ambas cosas a la vez. Samijina, al igual que muchos otros demonios en este sistema, nos enfrenta a nuestros miedos más profundos y a nuestras preguntas más existenciales. Ya una perspectiva muy interesante. Y ya que estamos hablando de figuras femeninas, ¿había alguna otra que destaque en este grimorio? Claro que sí. De hecho, hay una duquesa, Gremory, que se especializa en asuntos del corazón. Se decía que podía revelar secretos del pasado, presente y futuro, especialmente en temas del amor. También concedía favores y ayudaba a encontrar tesoros perdidos. Ajá, el amor y la fortuna. Dos temas que siempre han fascinado a la humanidad. ¿Crees que la gente invocaba a Gremory para resolver sus problemas amorosos? ¡Oh! ¿O para encontrar tesoro? Probablemente ambas cosas. Gremory, a diferencia de otros demonios más intimidantes, representaba un lado más amable de lo sobrenatural. Era como una confidente, una consejera, a la que se podía acudir en busca de ayuda y guía en los asuntos del corazón. Me gusta esa imagen. Gremory como una especie de Celestino infernal. Y aquí estamos hablando de la variedad de demonios en este sistema. ¿Hay alguno que destaque por su sabiduría o conocimiento? Bueno, ya mencionamos a Basago y su conocimiento del pasado y el futuro. Pero hay todo demonio, Paimon, un rey que se considera uno de los más poderosos, que destaca por su erudición. Paimon. Ese nombre me suena familiar. ¿Qué lo hace tan especial? Se decía que Paimon era un maestro de las artes, la filosofía y las ciencias ocultas. Podía revelar los secretos del universo, otorgar dignidades y honores, e incluso controlar a otros demonios. Su conocimiento era vastísimo. ¡Wow! Un verdadero erudito infernal. Pero si era tan poderoso, ¿cómo que serviría a un rey humano como Salomón? Esa es una excelente pregunta. Y nos lleva a otro aspecto fascinante de este grimorio. La relación entre lo humano y lo divino, entre el poder terrenal y el poder sobrenatural. Me encanta. Cada vez que creemos haberse desentrañado un misterio, surge otro aún más intrigante. Y ya que estamos hablando de misterios, ¿qué nos puedes contar de los rituales de invocación? Eran complejos, peligrosos. Adentrémonos en este tema en la próxima parte de nuestra inmersión, porque es ahí donde la historia se pone realmente interesante. De vuelta a nuestra inversión en el mundo de los 72 demonios del rey Salomón. Nos quedamos con la intriga de saber cómo funcionaban los rituales de invocación. ¿Eran tan complejos como imagino? Complejos, sí. Y también cargados de simbolismo. Recuerda que para la gente de aquella época, la magia no era un juego. Era un sistema de creencias, con reglas y protocolos muy específicos. Entiendo. No era cuestión de chasquear los dedos y puf, aparece el demonio. ¿Qué tipo de elementos se usaban en estos rituales? Bueno, cada demonio tenía su propio sello sigilo, un símbolo visual que se grababa en metales o pergaminos. También se utilizaban invocaciones, fórmulas verbales específicas para cada demonio, que se recitaban en voz alta. Y por supuesto, el ambiente era crucial. Lugares apartados, horas específicas del día o de la noche, velas, incienso. Todo contribuía a crear una atmósfera propicia para la invocación. Es una poca película de terror, ¿no? ¿Crees que realmente creían que podían controlar a estas entidades? Con solo dibujar un símbolo y recitar unas palabras. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que para ellos el mundo espiritual era tan real como el mundo material. Y la magia era una forma de interactuar con ese mundo, de acceder a sus poderes y secretos. Es una perspectiva fascinante, aunque un poco inquietante. Y hablando de demonios inquietantes, ¿hay alguno en este grimorio que destaque por su maldad o peligrosidad? Bueno, mencionamos a Glaya Labolas, un conde presidente, que se le asocia con homicidios y derramamientos de sangre. Suena bastante aterrador, ¿verdad? Sin duda. ¿Y qué tipo de persona invocaría a un demonio así? Es difícil de decir. Quizás alguien con sed de venganza.
o alguien que buscaba, bueno, causar daño a otros. Pero también se decía que Glacia la Bolas poseía conocimientos del pasado y del futuro, e incluso podía hacer que las personas se amaran. Era un demonio contradictorio, como muchos otros en este sistema. Es interesante esa dualidad, esa mezcla de bien y mal en una misma entidad. ¿Crees que eso refleja la complejidad de la naturaleza humana? Es una posibilidad. Los demonios, al fin y al cabo, son proyecciones de nuestros miedos, deseos y ambiciones. Y la naturaleza humana, como sabemos, es compleja y contradictoria. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de proyecciones, ¿hay algún demonio en ese sistema que te parezca especialmente interesante, desde un punto de vista psicológico? Bueno, Dantalion, un duque que se especializa en la manipulación mental. Me parece fascinante. Se decía que podía revelar los pensamientos más íntimos de las personas, crear ilusiones, incitar al amor o al odio, y manipular las emociones a su antojo. ¡Wow! Un maestro de la psicología oscura. ¿Crees que Dantalion representa nuestro miedo a la manipulación, a perder el control de nuestra propia mente? Es una interpretación posible. Dantalion nos recuerda que nuestras mentes son vulnerables, que podemos ser influenciados y manipulados si no somos cuidadosos. Y esa vulnerabilidad, ese miedo a perder el control, es algo que nos acompaña a todos. Es una reflexión muy profunda. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión. En el mundo de los 72 demonios del rey Salomón. Ha sido un viaje alucinante, lleno de historia, misterio y simbolismo. Sin duda, hemos explorado un sistema de creencias, que aunque nos parezca extraño, o incluso aterrador desde nuestra perspectiva moderna, nos revela mucho sobre la forma en que nuestros antepasados veían el mundo, sus miedos, sus deseos, y su búsqueda de respuestas en lo desconocido. Y lo más importante, nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias sombras y luces, porque al final los demonios no son más que reflejos. Nuestra propia humanidad. Exacto. Y como dijo Carl Jung, el encuentro con uno mismo es al principio un encuentro con la propia sombra. Los 72 demonios del rey Salomón, a su manera, nos ayudan a confrontar esa sombra y a comprender mejor la complejidad de nuestra propia naturaleza. Una última reflexión para nuestros oyentes. ¿Creen que estos demonios representan entidades reales, arquetipos psicológicos, o simplemente un fascinante sistema de conocimiento simbólico? La respuesta, como siempre, está en cada uno de ustedes. Hasta aquí nuestra inmersión. Esperamos que la hayan disfrutado. Nos vemos en nuestra próxima aventura